que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo. Se equivocaron. La Habana, verano de 2017. Más de 2 millones de visitantes extranjeros habían arribado a Cuba hacia el quinto mes del año. Tan solo procedentes de Estados Unidos, la cifra duplicaba a los 94.000 ciudadanos de ese país llegados al archipiélago en el primer trimestre del 2016. No se trataba solo del ciudadano común estadounidense o de cubanos residentes en la nación norteamericana. Cuba, su cultura, su historia, sus escenarios, su gente, eran una atracción para artistas, científicos, políticos y periodistas. El anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en diciembre de 2014, en la voz de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama, sustentaban toda la ola que de un lado y otro del mar transitaba el camino de la normalización. I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. I am announcing today a new policy, just as I promised during the campaign. And I will be signing that contract right at that table in just a moment. El acto de Miami de junio del 2017 fue un acto político con una alta dosis de retórica, en el que Trump se comprometió con la extrema derecha de cubanoamericana en Estados Unidos y con sectores de derecha estadounidense en revisar lo que había hecho Obama y echar atrás el avance que había habido en las relaciones bilaterales. Pero ¿cuál fue la táctica escogida por la nueva administración estadounidense para detener el avance de las relaciones con Cuba? The U.S. believes several State Department employees at the U.S. Embassy in Havana have been subjected to acoustic attacks. What does that even mean? Were essentially targeted by people unknown and that were so physically traumatized by these, quote, acoustic attacks. New details on a series of bizarre attacks. Trump about who he believes is behind the alleged sonic attacks on Americans in Havana. Well, Lorraine Calvin, the president, says that Cuba is responsible and it's... La primera noticia que yo recuerdo que salió esto, una noticia muy marginal, fue de marzo del 2017, acaba de llegar Trump a la Casa Blanca, con lo cual nos dice que este tipo de campaña se generó, o sea, la compró Trump, pero probablemente ya estaba diseñada de mucho antes. Pues tú no armas una campaña de comunicación estratégica así de la noche a la mañana. Lo que pasa es que le dio luz verde. En febrero de 2017, la Embajada de Estados Unidos en La Habana y el Departamento de Estado habían informado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre las presuntas afecciones de salud de algunos funcionarios de esa sede diplomática y sus familiares. De inmediato, Cuba inició una exhaustiva investigación y expuso la necesidad de compartir información y establecer cooperación entre autoridades de ambos países. Pero a inicios de agosto de 2017, medios estadounidenses comenzaron a reportar desde La Habana sobre la ocurrencia de ataques sónicos o acústicos que habrían sido la causa de las dolencias aludidas por los diplomáticos de ese país radicados en Cuba. Los ataques sónicos no existían en el radar relacionados con Cuba. Algunos especialistas vinculados a ciberguerra o a otros temas, por ejemplo, de las armas de manipulación o de ataque en concentraciones masivas que ha usado Estados Unidos, que ha usado este tipo de artefactos, pero era una cosa muy marginal y residual dentro del discurso, no ya político, sino militar o directamente científico que aborden estos temas. De pronto lo convirtieron en un tema muy fuerte de agenda y eso es una construcción
evidentemente de laboratorio. Una revisión de los temas que marcan tendencia en Google, el buscador de Internet más usado en todo el mundo, indican que efectivamente en Estados Unidos este no era un tópico referenciado hasta entonces. Al hacer coincidir los picos informativos de la etiqueta ataques sónicos con las fechas y las publicaciones sobre este particular, es fácil percatarse de que en cada caso ha sido la prensa quien ha fijado este tema en el escenario público. Es un fenómeno extraño y la prensa en su conjunto tiene razones para estimar que es un suceso extraño, puesto que se han movido todo tipo de teorías, de hipótesis e incluso de acusaciones. Pero el gobierno de los Estados Unidos, como se puede observar hoy, ni siquiera le presta atención al asunto. No tiene un propósito de llegar al fondo de qué fue lo que sucedió, porque el gobierno ya tuvo la capacidad de manipular el asunto de manera muy hábil y con el respaldo nuevamente de los grandes medios de difusión y la capacidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos de abrumar y dejar establecida una matriz de opinión. Su interés no era impactar realmente en la población cubana impermeable a este tipo de noticias, pero sí está diseñado para la audiencia norteamericana. En primer lugar, muy influenciada por toda la política macartista, la discusión, el discurso de la Guerra Fría. It is a cause of great concern for us. It's caused a variety of physical symptoms in these American citizens who work for the U.S. government. We take those incidents very seriously, and there is an investigation currently underway of American citizens at home and abroad is our top priority. El 29 de septiembre de 2017, Estados Unidos anunció la decisión de retirar a más de la mitad de su personal de la embajada en La Habana y 4 jornadas después ordenaba la salida de 15 diplomáticos de la sede cubana en Washington. Yo en lo personal viajé expresamente a Washington para reunirme en su oficina con el secretario de Estado, señor Tillerson, a quien manifesté nuestras preocupaciones y compromiso de dar absoluta seguridad, como ha sido en la historia intachable de estos 60 años, a diplomáticos, delegaciones norteamericanas que han estado en nuestro país. No olvido que el señor Tillerson, cuando lo exhorté a investigar y a buscar hipótesis y a buscar evidencia, me dijo que no era de su interés, que para él bastaba con que un supuesto hecho hubiera ocurrido supuestamente en Cuba para responsabilizar y culpar de ello al gobierno cubano. Suprimieron los servicios migratorios y los servicios consulares de los que depende una parte no despreciable de la población cubana para sus vínculos con sus familiares y sus allegados en los Estados Unidos o para emigrar, por ejemplo. De modo que ellos lograron provocarle un daño a los instrumentos que se utilizan para las relaciones bilaterales. Cuba además está en un imaginario que han construido durante muchos años como una isla rebelde de la cual no hay mucha información, a la que no pueden viajar los ciudadanos norteamericanos que no la conocen, que es una especie de para estos estereotipos de Parque Jurásico del Caribe, en un contexto además también muy marcado por las películas de Hollywood, los zombies, estas cosas extraordinarias. Y por lo tanto fue diseñado con municiones semánticas del tipo que funcionan muy bien, ataque o sónico, y lo que querían era mover a lo que apunta siempre un fake news, que es mover resortes emocionales o fortalecer o confirmar creencias previas que tiene la población afectada por un tipo de operación psicológica. Hacia el mes de noviembre de 2017, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer nuevas medidas que restringían aún más los viajes de ciudadanos de su país a Cuba. Está muy claro, era muy rápidamente justificar la escalada de sanciones, eliminar y retroceder en ese imaginario de Cuba como un vecino con el que se podría negociar y tener intercambio. Mientras tanto, el gobierno cubano continuaba la investigación para esclarecer el supuesto incidente y recalcaba la necesidad de un involucramiento más eficiente de Estados Unidos.
En Estados Unidos, los llamados incidentes de salud en La Habana llegaban hasta el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde se desarrolló una audiencia para indagar sobre las afecciones reportadas por los diplomáticos. All medically confirmed cases have described some combination of the following symptoms, beginning within minutes to hours of their exposure of the event. Sharp localized ear pain, dull unilateral headache, tinnitus or ringing in one ear, vertigo, visual focusing issues, disorientation, nausea, and extreme fatigue. Based on what we know, and more importantly, what we don't know, can you today guarantee the safety of any personnel in Havana currently stationed there or about to be deployed to Havana? Senator, I don't think we can say categorically that we can guarantee that they would be safe from this. The Cuban Interior Ministry is saying that the FBI has told them that they have no evidence of a Islamic attack, even though that term is being used, attack. There is no evidence of it. Something happened, we don't know what it was, but there's no evidence that the Cuban government attacked diplomats here. En enero de 2018, Washington cambió su sistema de alerta de viajes y aprovechó la oportunidad para ubicar a Cuba en el nivel 3, con la justificación de los supuestos incidentes de salud. Sin pruebas que pudieran sustentar cualquier afirmación, en los altos peldaños del gobierno estadounidense no había una versión muy clara y definida para presentar el tema ante la opinión pública. I do believe that, and it's a very unusual attack, as you know, but I do believe Cuba is responsible, yes. Well, you're going to see what's happening in Cuba, but they did some bad things in Cuba. Y como la trama era tan buena, el gobierno de Estados Unidos implicó también a sus conocidos adversarios. Medical indications are very similar and entirely consistent with the medical indications that have taken place to Americans working in Cuba. One incident we announced into the workforce while we slept here last night. We have medical teams that are moving to be on the ground there. We are working to figure out what took place both in Havana and now in China. A U.S. diplomatic official told CNN that the State Department is looking into whether this is a sonic attack similar to what happened in Cuba. 26 government workers were injured in what the State Department calls health attacks for now in their homes and hotels in Havana, Cuba, and it began in late 2016. Another U.S. worker in China this year claims this as well. And now U.S. officials tell NBC News they now have a main suspect in these attacks, Russia. Russia is the most likely culprit at this point. We keep sanctioning Russia for all of the bad things that they do. Right. Estados Unidos tiene dos ejes del mal en estos momentos. Uno tiene que ver con Rusia y con China y el otro con América Latina y el progresismo que se instaló en la llamada década ganada latinoamericana. Y ya hoy no se sienten en la obligación ni de buscar una explicación ni decir qué sucedió. Porque si profundizan en el tema, van a tener que sentirse obligados a reconocer que aquí hubo una gran manipulación. Tienen que reconocer que en Cuba no se atacó a nadie, ni hubo el propósito de atacar a nadie, ni se permitió que nadie atacara a sus diplomáticos. Lo tóxico que tienen estos tipos de campañas es que afectan incluso a las personas que tienen una sintonía o una posición no prejuiciada sobre Cuba. Tendrían que demostrar que las hipótesis que oficialmente manejó el Departamento de Estado son imposibles a la luz de lo que establece la ciencia y de lo que explica la ciencia. En el mejor de los casos hubo algunos que dijeron que algo sucedió en La Habana. Y sí, algo sucedió en La Habana, una gran manipulación del gobierno de los Estados Unidos con el evidente propósito de dañar las relaciones bilaterales.